El tema que... ¿Sí, Kimberly? No, bueno, parece que levantó la mano. Bien, el arte egipcio, entonces, lo que comenzamos a ver, Egipto no es después de Mesopotamia, es contemporáneo, o sea, existen al mismo tiempo de todas estas culturas de las que se ha estado hablando. Lo primero que vemos siempre de todas culturas, acuérdense, es el contexto. Acá como ya se ven acercando las primeras evaluaciones, deben tener claridad con eso. Si yo les pido contexto en un ítem, en una pregunta que se hace en un examen, yo les estoy preguntando acerca de la cultura, no les estoy preguntando acerca de la obra. ¿Por qué? Porque yo les puedo poner una imagen en la que aparece, eh, por ejemplo, Ahura Mazda, una imagen de Ahura Mazda, y yo les digo, ¿cuál es el contexto? Primero, ¿a qué cultura pertenece? Entonces ustedes vienen rápido y dicen Persia, son persas. Entonces la siguiente pregunta dice, ¿cuál es el contexto? Si ustedes me comienzan a hablar del relieve de Ahura Mazda, entonces ya se equivocaron, porque el contexto se refiere a la parte geográfica, a la parte social, a la parte económica, a la religión y a la sociedad. Son como 5 componentes que tienen, entonces no deben equivocarse con eso. Por eso les he puesto en grande aquí contexto. No estoy hablando de arquitectura, pintura, escultura de Egipto, no. Estamos hablando del contexto de esa cultura. Y en ese sentido, pues primero lo que les mencionaba acerca de la cronología son paralelos, o sea, se desarrolla en paralelo a la Mesopotamia. Cuando Mesopotamia comenzaba los sumerios a construir ya ciudades, Egipto pues todavía estaba separado en los llamados nomos, que son ciudades, pequeñas ciudades-estado. Se hablaba de un Alto Egipto y de un Bajo Egipto en ese momento. Cuando los sumerios comienzan a desarrollar las primeras escrituras cuneiformes, todavía no existían jeroglíficos como tal en Egipto. Y así, pues, luego viene el período acadio, luego el babilónico, el asirio y el persa. Entonces, el Egipto unificado correspondería al período sumerio. Ya hay un solo faraón que gobierna tanto la zona norte como la zona sur, el Alto y el Bajo Egipto. En el periodo acadio se desarrolla el imperio antiguo y el imperio medio. Y en el periodo babilónico se desarrolla el imperio nuevo. Luego el imperio asirio, que sería lo que se llama la etapa tardía, es una etapa de decadencia ya para Egipto acá. De hecho, desde Babilonia, aquí Babilonia hubo una etapa en la que aquí se ha marcado como invasiones, porque los babilónicos invadieron Egipto. Luego los expulsaron, se restaura el poder egipcio, pero durante el imperio asirio otra vez vuelven a ser conquistados. Y luego vienen los persas y también los vuelven a someter. Y luego viene Grecia y también los someten. Y después viene Roma y ahí pues se terminó todo porque los terminaron de someter. Y la última cultura que tiene un tanto que ver ahí es la cultura paleocristiana, solo que ellos no lo dominan a nivel de poderío, sino más bien a nivel cultural. Eso es lo que sucede con Egipto por ahí. Entonces vean que es paralelo, o sea, no pensemos que Egipto es después de las culturas de Mesopotamia, sino que van a la par. Eso a nivel de tiempo. A nivel del contexto geográfico, espacio sería eso, el anterior era tiempo, ahora es espacio. Seguimos hablando de la región de la llamada, ¿alguien me recuerda cómo se llama esta zona de acuerdo a la forma que se representa? La media luna, dice Carla, y es correcto, pero la media luna solo es la mitad, le hace falta el apellido. La media luna de Urania, dígame. Yo lo tengo escrito como media luna de las tierras fértiles. Correcto, ese es el nombre completo. Cuando me hablen de la media luna referido a esta región,
tienen que decirme la media luna de las tierras fértiles. Permítanme que me sirva más café, porque esto va a poner bueno. Ahí está, el cafecito. La media luna de las tierras fértiles es la región, pues que para esta época es como la que representa las mejores condiciones de vida en esta región, porque si vamos hacia Oriente, en la India, pues alrededor de un río también tenemos lo mismo, y si vamos hacia China, alrededor del río también tenemos, de un río importante también tenemos pues, el mismo desarrollo. Vamos a ver el mapa, acá, y entonces nos estamos refiriendo cuando hablamos de esta zona a esta región. Ahora, veamos que a nivel de espacio, el contexto espacial, no es lo mismo que hablemos de esta región que es el norte, acá estamos hablando del Bajo Egipto, o que hablemos del sur, esto es el Alto Egipto. En esta zona, si se fijan, hay más desierto y en esta zona hay más verdor. Esta zona verde que vemos acá es el delta del río Nilo. Un delta es una isla, entre comillas, que se forma en la salida o la desembocadura de un río, es el delta del río. Entonces, en el caso de Egipto, pues esto es una zona completamente fértil. Si recordamos Mesopotamia, yo les comentaba, los dos ríos acá son el Éufrates y el Tigris. Mesopotamia es esto, así como muy particular, muy localizado es esto. Si se fijan, es más verde que el resto. El resto es más desierto. En esta zona casi no llueve, pero en el norte, ahí vemos que van el río, el Éufrates acá y el Tigris de este lado, y luego van otros ríos que se les van uniendo. En estas regiones sí llueve más. Esto estamos ya en Turquía, la llamada Anatolia antigua. Aquí llueve más. Entonces, todo lo que los ríos, luego de una lluvia en la escorrentía, jalan hacia los ríos, va a terminar en el Éufrates o en el Tigris. Y eso lo va jalando hasta que llegan acá. Entonces, de norte a sur, esa es la dinámica. En Egipto es al revés. En la zona norte de Egipto, que es el Bajo Egipto, no llueve mucho. Perdón, bueno, no llueve, ninguno de los dos llueve. Pero lo que quise decir es que no había tanto verdor. Aquí hay verdor, en esta zona es donde no hay verdor. Pero si vamos más hacia el sur, llegamos a la zona que es la zona tropical de África, y en esta zona llueve mucho. Es muy similar a lo que vemos en Sudamérica y en Centroamérica. Para nosotros, esta es región tropical. Entonces, igual, muchos ríos de acá terminan desembocando en el río Nilo, y luego eso que vemos ahí, fíjense que no sé por qué no me está funcionando bien el mouse en este momento. Eso que vemos es la cuenca del río. Digo cuenca porque no es el río en sí mismo, el río es mucho más delgado. Eso verde que vemos alrededor son zonas de cultivo. Entonces el río va por ahí. Vean, las zonas de los lagos. Luego sigue la zona de las represas. Acá. Y seguimos más hacia el norte. Entonces, el agua lleva este sentido, o sea, va hacia el mar Mediterráneo. Ese es el punto de salida. Vean que se va poniendo más verde todo. El río está en medio de todo eso, en medio de lo verde. Estas se llaman zonas de cultivo. Y son así porque, pues igual que en Mesopotamia, los egipcios lograron llevar el agua a través de canales hacia zonas mucho más extensas, manteniendo siempre las zonas de inundación y extendiendo el territorio cultivable todavía más. Ven, ahí nos vamos todavía más hacia el norte, hasta que llegamos a la zona del delta. Y ahí pues, mucho verde. Ese es el delta. Vean, ahí está la mayor concentración de ciudades y todo. Pues bien, ese es el camino del río. Entonces, las lluvias del sur arrastraban en la escorrentía los nutrientes que luego se depositaban durante las inundaciones periódicas en esta región. Entonces, el río, una época es angosto y otra época se desbordaba.
Cuando volvía a ser angosto, la zona donde había estado inundada estaba llena de nutrientes. Y ahí es donde se desarrolla la agricultura. Bueno, creo que no hay preguntas sobre eso. ¿Estamos bien, verdad? Puesto que es la misma dinámica de Mesopotamia. Y por eso a esa región se le llama la media luna de las tierras fértiles. Avanzamos. Ahí tenemos unos datos. Las primeras ciudades, los primeros pueblos egipcios en la época de la Sumeria primitiva, por ejemplo, contemporánea a ellos, se llaman nomos, el nombre de las ciudades. Y se le llama protonaciones también, eran independientes, y se considera que alrededor del año 3100 fueron unificados por el faraón Memes o Narmer, ese sería el otro nombre de él. Narmer fue el que lo unificó. Entonces ya era un solo imperio. Ahí tenemos en el mapa otra vez lo que hemos estado viendo, ese otro diagrama que les aparece en el material que tienen ustedes, van a tener a disposición. Pues ahí se ve mejor, vean. Aquí eso es lo que no se les debe olvidar. El Bajo Egipto está en el norte y el Alto Egipto está hacia el sur, es esta región acá. Entonces, dependiendo de la época, las capitales estuvieron en diferentes lugares, por ejemplo, en Memphis, en Tebas, Karnak, Luxor, por ejemplo, diferente, Abu Simbel también en esta región, en diferentes lugares, pues, en diferentes épocas. No fue una sola capital. Las grandes pirámides, que es por las que conocemos a Egipto, bueno, no sé si ha trabado la imagen, dice por ahí. ¿No? ¿Todo bien? Sí, sí, ¿verdad? Dice siempre a la par del río Nilo, sí, todo siempre siguiendo la cuenca del río Nilo, todo, todo, todo. No hay ciudades alejadas del río, todas están cerca del río, porque necesitaban agua, necesitaban alimentación y la alimentación está ahí, en ese río. No significa, por cierto, que estas regiones están despobladas. Hay pequeños asentamientos en diferentes lugares. Bueno, a nivel del texto bíblico, ustedes habrán leído en el Antiguo Testamento, luego en Nuevo Testamento se menciona menos, pero más en Antiguo Testamento mencionan la gente caminando en el desierto en dirección hacia Egipto. Se mencionan pastores, diferentes ciudades en camino acá, es decir, no es que todo está completamente desierto. Y bueno, ahí tenemos esta región, es la de las grandes pirámides, y acá hay igual palacios y tumbas. Aquí tenemos la parte contextual también del tiempo. Las etapas pues son 4 principales: el imperio antiguo, el imperio medio, el imperio nuevo y la época tardía. La época tardía es la de las diversas conquistas, o sea, van a ser conquistados por otras culturas. Se va a convertir en provincia, ya en última instancia en provincia persa, después griega y por último en romana, en los últimos 4 siglos de historia de Egipto. Y aquí tienen también las capitales, al menos en los 3 primeros, es Memphis, Tebas, y que es Tebas, y el Amarna. ¿Qué más sobre Egipto? Bueno, el lenguaje escrito es el jeroglífico. Se escribía en rollos de papiro. El papiro es una planta que se llevaba todo un proceso, luego se trenzaba como manera de petate, quizás lo que más nos sería familiar a nosotros. Y con eso pues hacían la superficie en la cual se escribía, o se hacía todo el trabajo de los jeroglíficos. Un jeroglífico también es, como en el caso de la escritura cuneiforme, es un signo. No debemos entenderlo como letras y palabras, sino como signos que nos representan una idea. Y acá siempre les pongo como mejor ejemplo las señales de tránsito. Nosotros vemos las señales de tránsito y las entendemos. Sabemos qué significa una E con una dentro de un círculo rojo y una línea en diagonal, pues sabemos que es no estacionar. No hay necesidad que me pongan nada más, yo veo la imagen y la entiendo. Entonces así funcionan los jeroglíficos. Hay diversas formas de escritura. Hay uno que es un tanto como cursivo, llamado demótico, y el jeroglífico como tal, que es el que tiene las figuras más
más gráfica sería en este caso. La lectura de los jeroglíficos depende de la posición de las figuras. Por ejemplo, en esta, las figuras están viendo hacia la derecha. Significa que la lectura es de izquierda a derecha. En esta aparecen enfrentadas, o sea, una frente a la otra. Significaría entonces que esta sección se lee de izquierda a derecha y esta se lee de derecha a izquierda, porque están enfrentadas. Entonces, ¿cómo se llama? 540. Alguien, yo sigo viendo el mapa, dice Marjorie. A ver, hoy sí dígame, solo levanten la manito. Estoy proyectando la imagen con los jeroglíficos. ¿Sí? Sí, sí, está con los jeroglíficos y la traducción. Se está proyectando. Sí, bueno, entonces hay problemas de internet ahí, Marjorie. Si el internet se pone lento, pues ahí se traba la imagen. Bien, entonces esa sería la forma de leer. Dependiendo de hacia dónde apuntan las figuras de los jeroglíficos, en esa dirección se lee. No es que se lea solo en una sola dirección. Durante muchos siglos no se entendía nada de la escultura. Fue hasta finales del siglo XVIII, 1799, durante el periodo del Imperio Napoleónico, que pues en las invasiones que hicieron hacia esta región también, en un puerto, descubrieron una piedra que estaba grabada, tenía texto. Y entonces, bueno, la sacaron y los estudiosos fueron a ver qué es lo que tenía y encontraron que habían tres lenguajes diferentes escritos sobre ella. Uno era jeroglífico, otro era un estilo también egipcio que se llama demótico, es un jeroglífico como más cursivo, no tiene tanta imagen, y también está descrito en griego. Y entonces acá fue la clave, por eso la piedra de Rosetta es la clave para haber descubierto cómo leer jeroglíficos. Es porque la gente sabía leer griego. Y entonces del griego se tradujo el jeroglífico y de esa manera se logró hacer un lenguaje que luego se tradujo inicialmente al francés, al inglés y eventualmente pues al nuestro. Entonces esa es la clave, esa es la piedra de Rosetta, es la clave de eso. Sobre la sociedad, está basada en la familia siempre. Es una sociedad patriarcal, como todas las sociedades antiguas de esta época, del neolítico en adelante, todas las sociedades son patriarcales. En la etapa, digamos, intermedia del neolítico hacia atrás, que es paleolítico, había matriarcado, o sea, eran la mujer la que tenía el control. Eso lo sabemos en función de las imágenes que se han encontrado, ¿verdad? Y de algunos vestigios también en tumbas. De la figura, la importancia que tenía la figura femenina en todo lo que llamamos arte paleolítico. Pero en estas, y bueno, de hecho, desde que aparece la edad de los metales, a finales del neolítico, y que se hace lo que se llama la división del trabajo, entonces los hombres se dedican a una cosa, las mujeres quedan relegadas al trabajo del hogar. Y ahí pues todas las sociedades de en adelante son patriarcales. Y los dioses principales son hombres. Y las mujeres participan también, hay divinidades femeninas también, participan también como sacerdotisas, pero no tienen la misma importancia que tuvieron antes, salvo una representación, que es la representación de la diosa madre. Esa se mantiene con mucha importancia dentro de todas esas culturas. Bueno, según lo que ven ahí en el texto, más o menos 20 años en promedio, pues un hombre ya podía hacerse responsable de una familia. En el caso de las mujeres eran los 15 años o 18 años más o menos en ese rango de tiempo. Y ustedes dirán, ¿por qué tan jóvenes? Porque las esperanzas de vida son cortas, 50 años o menos, pues era lo que vivían en esta época. Entonces era como que había que comenzar temprano, ¿verdad? Ahora la esperanza de vida no es andará como por los 70, creo que dependiendo si es hombre y mujer varía. Las mujeres tienen una esperanza de vida mucho mayor a la de los hombres, pero en esta época no, porque moría joven la mayoría. Entonces por eso las familias se comenzaban jóvenes. Sin embargo, para casarse necesitaban de la autorización de los padres. Eso sí era importante. La sociedad sigue siendo estamental, significa que no hay clases sociales, sino que cada uno de estos son estamentos que hacen
imposible, por ejemplo, que un soldado se convierta en un sacerdote o en un faraón, o que un artesano pase a ser un escriba. ¿Y por qué morían, por qué razón morían jóvenes? Dice Arlet. Bueno, fíjense que, bueno, de hecho sí es importante mencionarlo. Enfermedades, guerras, eh, principalmente. Esa es la razón. Bueno, en el caso de los niños, por ejemplo, sin en una familia, pues tenían 5 hijos, probablemente 2 o 3 sobrevivían. La mayoría moría y morían jóvenes también, por lo mismo, enfermedades, desnutrición también, hambrunas, etcétera, etcétera. Entonces, guerras, la esperanza de vida era muy corta en la época. Eso va a ir mejorando hasta siglos más adelante. Aún en la Edad Media la esperanza de vida es bien corta. Es hasta más adelante que va mejorando. Para nosotros, ya veamos los últimos 200 años, o sí, más o menos 200 años, un poco menos quizás, es más larga nuestra existencia porque ha mejorado la medicina. Entonces, solo el hecho de descubrir por este personaje de apellido Fleming la penicilina, solo eso fue suficiente para acabar con un montón de muertes prematuras. La penicilina pues ayuda para las infecciones. Entonces el antibiótico, el descubrir un antibiótico prolongó la vida de mucha gente. Entonces, para que vean, en esta época eso no existe. Existe la medicina natural, existe la religión también para paliar las enfermedades. Entonces, aparte de las guerras, no era una época en la que iban a vivir mucho. Entonces, por eso es que la mortandad es bastante alta. Luego, Marjorie dice, es cierto que en la nobleza se casaban entre hermanos o también entre las otras clases. Sí, especialmente en las clases, perdón, en los estamentos más altos, esto se llama endogamia, se lo voy a escribir ahí en el chat. La endogamia es cuando pues las bodas se realizan o las uniones en términos de procreación se dan en la misma familia, entre hermanos, entre primos, entre tíos, sobrinos o viceversa. Pues lo que sucede a la larga es que los cuerpos se van deteriorando genéticamente, o sea, el siguiente producto de la familia. Pero eso lo hacían ellos para lograr mantener el control dentro de la familia. O sea, el faraón no quería cederle el control a nadie más. Entonces, la única forma es que dentro de la misma familia, o sea, casarse entre hermanos, por ejemplo, garantizara que nadie iba a buscar quitarles el poder. Y esa es también una de las razones por las que muchos morían jóvenes, porque pues eso viene con un montón de enfermedades también, o que serían como circunstancias en las que el cuerpo se degenera de alguna forma. Tutankamón, por ejemplo, el rey niño que le llaman, pues se sabe que tenía muchos problemas, no podía caminar bien, dicen que probablemente ni siquiera hablara bien, tenían problemas en la espalda, tenía problemas en las piernas, seguramente tenía fallos en diferentes órganos y pues murió muy joven, murió creo que antes de los 23 años. Otros dicen que lo mataron, ¿verdad? Porque bueno, había un problema político también ahí en la época y otro miembro de la familia tomó el control. Pero en general lo que han descubierto con la momia es que estaba muy enfermo y eso era por el producto de la endogamia. Luego, ¿qué más? ¿Qué más? No creo que solo hasta ahí veré. ¿No se ve alguna pregunta hasta acá? Está claro que nadie puede subir, ¿verdad? Pero ¿será que alguien puede bajar? Estamos claros que nadie puede subir, pero ¿será que alguien puede bajar? ¿No? No, dice Mónica. Sí, dice Raquel. Estamos empatados, 1-1. Creo que sí, dicen, sí, dicen, sí, dicen, sí. Sí. Se lo voy a explicar con un ejemplo bíblico. Dice otro que diría que no, dice, vamos otros empatando. Bueno, la mayoría dice que sí, pero se lo voy a explicar con un ejemplo que conocemos a través del cristianismo, y es el relato de Moisés. Bueno, Moisés era hijo de esclavos, según el relato bíblico, es decir, él pertenecía a esta
a este estamento de acá. Él era esclavo. Pero, pues, por las razones que ustedes seguramente conocen, de repente apareció aquí, junto a la familia del faraón. Dice Raquel, como Nabucodonosor también, dice, en la época que perdió la razón. Bueno, ahí vamos a ver qué hay más sobre eso, porque no recuerdo. Marjorie dice la expulsión, quizás hizo una traición, dice Mariam. Vean, ¿qué pasó con Moisés cuando descubrieron que era hijo de esclavos? ¿Alguien? A ver. Fue exiliado. Perdón, Diego. Fue exiliado. Fue exiliado, muy bien, exiliado. Dice, subió porque la hija del faraón lo adoptó, dice, estaba por acá. Pero cuando supieron que era hijo de esclavos, la pregunta, dice, Diego dice que fue exiliado. Hay una palabra nueva ahí. ¿Qué es exilio? ¿Escapó? Dice Marjorie. No, no escapó. Exilio es como que desterrado, pero del círculo social. Lo destierran. Desterrar es que no tiene tierra, ¿verdad? No tiene arraigo. Entonces, si lo expulsan, que es el destierro, sale por acá, ¿a dónde va a caer? Él estaba aquí, ahora está aquí. ¿A dónde cayó? Esclavo, dice, no. ¿Qué pasó con Moisés? Lidia, ¿A soldado? ¿A campesino? no. A ninguna. No le sale ninguna, creo que alguien más dijo algo por ahí que no entendí muy bien. Bien, lo que sucede es que cuando son desterrados, expulsados, bueno, dice ahí, Mariam dice fue expulsado de Egipto. Diego dice exiliado, que lo expulsen de su país o de territorio, correcto. Está desterrado, no tiene tierra. Entonces, cuando salen, no caen en ninguna de las otras. No tienen ningún arraigo ya, o sea, han sido expulsados. En el caso de Moisés, pues lo mandan al desierto para que se muera. Le dicen, bueno, camina y ahí que pase lo que tu Dios quiera, le dicen en el desierto. Él no podía caer. Entonces, si alguien era exiliado, esos se quedaban afuera, se quedaban fuera del sistema. Nadie los recibía y los consideraban sucios, de hecho, por estar fuera de las diferentes castas. Eso podía suceder en cualquiera de estas. Pero bien, vamos a avanzar ya para finalizar. Quizás, bueno, no, esto lo vamos a ver la otra semana, aunque quizás solo esta única lámina. Eso es lo que ya les mencionaba sobre la vida agraria. Eso también es parte de lo social. El río Nilo tiene crecidas periódicas, o sea, aumenta el nivel y luego vuelve al nivel normal. Y cuando vuelve al nivel normal, las tierras de los alrededores se llenan de nutrientes y esos nutrientes son los que sirven para el cultivo. Al haber muchas tierras de cultivo, la población fue creciendo, siempre en las riberas del río. Y al crecer mucho más, al convertirse en una sociedad muy, muy grande, entonces fue necesario mayor alimentación. Entonces ya no solo las zonas que se inundaban fueron utilizadas para cultivo, sino unas todavía más lejos. Y para eso se utilizaban esas líneas que ven allá, canales de irrigación. Esa es tecnología que aparece también en Mesopotamia y que la descubren también los egipcios. Y eso les permite aumentar más todavía el terreno para cultivo y eso significa mucho excedente. Hay mucho cultivo. ¿Quiénes cultivaban? Pues los esclavos y los agricultores. ¿Para quién? Pues para consumo propio, una parte, y la mayoría para las familias reales, el faraón y todos los demás. Entonces, igual voy al episodio de Moisés. Moisés, siendo todavía un miembro de la familia real, al ver que los esclavos tenían hambre y estaban produciendo poco, no trabajaban mucho, pues lo que hace es, entonces va al templo y abre los graneros para que agarren eh, granos, para que tengan con qué alimentarse. Y ese es un escándalo, porque ese grano es para los dioses, dicen, ese no es para las personas, es para los dioses. En la práctica, ustedes y yo sabemos que quien se lo comían eran los sacerdotes y la familia del rey, ¿verdad? Pero pues sí, a la gente le decían, ese es el grano de los dioses, que solo ellos pueden alimentarse. Entonces, ellos acumulaban bastante, pero había abundancia, eso sí, sí era, es una de las razones por las que Egipto pues progresó tanto.
Bueno, voy a quedarme hasta ahí con la grabación. No sé si hay alguna pregunta.